Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 26 de noviembre del 2019. Ya está a punto de terminar el año y esta es la transmisión número 63 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Saludamos a quienes nos acompañan desde el inicio de la transmisión: Ángeles Dávalos, Vaner Retana Vaz, Maestro José Luis Contreras, Emma Armpía. Muy buenas noches a todas, todos quienes nos regalan, como siempre, el amable favor de su presencia. Vamos a comentar, amigas y amigos, la generalidad de los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy y a continuación, pues, entrar en materia para comentarlos con todas, con todos ustedes. Por supuesto, tenemos contenidos muy importantes sobre los acontecimientos de la vida nacional. La semana pasada no tuvimos transmisión por cuestiones de trabajo. Estuvimos en el 15º Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE en Acapulco. Nos saluda Emma Armpía. Muy buenas noches. Hola, profe. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. También a Emma Armpía. Decíamos que estuvimos en el Congreso del COMIE en Acapulco, Guerrero, y pues por eso no pudimos transmitir el día, la semana pasada, pero ya estamos aquí de regreso con mucho gusto y esperando nos acompañen, como siempre, regalándonos el amable favor de su presencia. Pues iniciamos. La primera contenido que tenemos etiquetado es el hashtag presupuesto moral. Como ustedes saben, se presentó ya el proyecto, el presupuesto de egresos de la Federación 2020, un presupuesto que en este caso consideramos de carácter moral, de carácter social, como ha sido precisamente la propuesta del desarrollo y crecimiento económico en el actual gobierno, un presupuesto caracterizado por su énfasis en los aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento a programas sociales, a proyectos productivos, a temas de infraestructura, de salud, y en general, pues es un presupuesto que trae una carga importante orientada al desarrollo social, al desarrollo económico y sobre todo al crecimiento y a la atención a los sectores más vulnerables de la población. Vamos a estar comentando al respecto cuáles son los 20 aspectos más relevantes de este proyecto de egreso de la Federación. Hay un regreso, un fortalecimiento al tema de ciencia y tecnología, al tema educativo, al tema de los programas sociales. Entonces vamos a estar viendo que hay congruencia entre el discurso y las acciones en materia de desarrollo económico y de orientación de los recursos para el crecimiento y los sectores estratégicos del desarrollo de la economía en nuestro país. Vamos a comentar al respecto del presupuesto 2020, hashtag presupuesto moral. Tuvimos ahí, creo que un problema de señal, pero ya estamos de regreso. Disculpen ustedes. Buenas noches, Angélica Mendoza, también, que se incorpora a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos, tuvimos un problema de conectividad, pero ya estamos aquí de regreso con ustedes. El contenido etiquetado con el hashtag Plan Nacional de Infraestructura. Hoy se anunció precisamente el Plan Nacional de Infraestructura para nuestro país. El próximo año habrá una inyección de recursos extraordinario. Ya habíamos comentado en emisiones anteriores que estaba echado a andar el motor de la economía social a través precisamente de los programas de apoyo social. Estaba echado a andar el motor de la economía en materia de infraestructura, de inversión extranjera, que llegó durante este primer año de gobierno a nuestro país de manera exponencial. Estaba echado a andar, por supuesto, el motor de la economía en materia de inyección de recursos públicos
para actividades productivas y estaba pendiente el motor de la infraestructura en materia económica, en materia de inversión nacional, y hoy precisamente lo que retrata este proyecto nacional de infraestructura es la confianza que existe en el sector bancario, en el sector empresarial respecto de la economía de nuestro país. Muy buenas noches, Sinji Wo, que se incorpora a la transmisión, gracias por acompañarnos, y que perfila la posibilidad de un crecimiento como está proyectado en los próximos años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de esta inversión millonaria que se anuncia en este programa y que está destinada fundamentalmente a cuestiones de comunicación, de transporte, de energía, de infraestructura. Hay cuestiones también relacionadas con la salud y otros proyectos de carácter productivo que van a estar detonando precisamente el crecimiento, el desarrollo económico, pero con equidad y con justicia social en nuestro país. Hashtag Plan Nacional de Infraestructura. Continuamos con el contenido etiquetado bancazos, hashtag bancazos no balazos, y esto en alusión a la estrategia que ha seguido el gobierno federal de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto Castillo, quien ha anunciado ya una congelación millonaria de cuentas del crimen organizado como la estrategia fundamental para combatir precisamente al narcotráfico, para combatir a la delincuencia organizada. No más violencia, no más balandronadas, sí a pegarle directamente a donde más le duele a los delincuentes, al narcotráfico y desde luego también a la delincuencia organizada, a la delincuencia de cuello blanco, que es en el dinero, en los recursos financieros. Vamos a estar comentando al respecto de esta estrategia y sus resultados a casi ya un año de gobierno. Finalmente, el contenido etiquetado en dos hashtags: hashtag contra la violencia de género, hashtag acciones no desmadres. Vamos a comentar sobre las acciones ya del gobierno federal y particularmente la Ciudad de México, anunciadas precisamente el día de ayer en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, para prevenir, para combatir y para no dejar ninguna acción impune referente a pues el tema que nos acoge, que nos lamentablemente nos golpea a todos en nuestro país y a nivel internacional, que es la violencia contra las mujeres. Cifras verdaderamente preocupantes a nivel nacional, a nivel internacional, y que pues se han anunciado estas medidas precisamente para combatir el problema de la violencia en nuestro país, pero por otro lado, pues el contraste, las acciones de protesta, acciones de violencia de mujeres contra mujeres ocurridas en el lunes, precisamente el día de ayer, en el marco de estas marchas que se anunciaron en la Ciudad de México. Vamos a estar comentando al respecto y les invitamos a participar para que nos compartan su punto de vista, cuáles son las alternativas, qué tan viable en cuanto al cumplimiento de objetivos pueden ser este tipo de protestas violentas, entendiendo que puede haber un intento de visibilizar una problemática, pero si lo que se pretende es visibilizar la violencia de género utilizando la violencia como instrumento, como recurso, pues a lo mejor hay algo que analizar. Por supuesto, lo más importante es visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres y tomar acciones en lo micro y en lo macro, a nivel social y a nivel gubernamental. Vamos a estar comentando al respecto y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, lo ocurrido en materia de acciones del presidente de la República en la última semana que ha transcurrido. Pues con ello, amigas y amigos, vamos a comenzar con los contenidos anunciados y como siempre les agradecemos el amable favor de su presencia. El primer contenido que tenemos preparado para ustedes es el etiquetado con el hashtag, decíamos, presupuesto moral. Esta nota la recuperamos del portal de la revista digital, de la revista Expansión Política.
Muy buenas noches también a Raquel Damián, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Esta revista Expansión Política publica precisamente el día viernes 22 de noviembre en su portal el artículo titulado 20 datos del presupuesto 2020 MX. La nota está firmada por la periodista Ariadna Ortega, corresponsal del medio de comunicación. Reducciones, ampliaciones, ganadores y perdedores. 20 datos del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Con una semana de retraso se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Este retraso ocurrido pues por los jaloneos, los chantajes de la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional, que vio con malos ojos el presupuesto toda vez que ya no tendrá acceso a estas partidas presupuestales extraordinarias para sus legisladores, que ascendían hasta 20 millones de pesos asignados del presupuesto federal a los congresistas, a los diputados, a los senadores, para poder repartir esto en sus entidades, en sus municipios, pero esto evidentemente de una manera discrecional, los llamados moches de los partidos, de los políticos y particularmente los legisladores de Acción Nacional en el sexenio pasado ya no tendrán acceso a este presupuesto. Obviamente viene también un recorte a los partidos políticos. Hay una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso al respecto. Y bueno, pues evidentemente esto afecta intereses específicos de esta clase política que ve primero por sus necesidades, por sus intereses mezquinos, antes que ver por el bien de la nación, como debería de ser al llamarse representantes populares, con reasignaciones en diversos rubros, principalmente programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Sembrando Vida y la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Se presentó el presupuesto federal 2020. También este presupuesto abarca recursos para la implementación de la reforma laboral y la reforma educativa, que este es también un aspecto muy importante. Se habían anunciado estas iniciativas en lo que transcurrió de este año y ahora ya se contempla presupuesto específico para llevarlas a su operación adecuada. Estas reformas laboral y educativa precisamente promulgadas este año y que contempla también el presupuesto la reducción a la clase dorada, a la burocracia privilegiada de los llamados organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral, organismos que han dado cuenta de su compromiso con la clase política y dándole la espalda en todo momento a la sociedad mexicana. Vamos a comentar cuáles son estos recortes y cuáles son estos institutos. Primero, la Cámara de Diputados aprobó que el gasto neto total previsto para el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 sea por la cantidad de 6 billones con B de burro, 107,732.4 millones de pesos, 0.8% real más respecto al presupuesto aprobado el año 2020 para su ejercicio, en el año 2019, es decir, hubo un incremento de casi un punto porcentual con respecto a lo aprobado para el ejercicio 2019. Se hicieron reasignaciones por 11,396.6 millones de pesos, reducciones por 14,677,000.4 millones de pesos y ampliaciones por 26,074,000 millones de pesos entre el proyecto de presupuesto 2019 y el presupuesto de egresos de la Federación 2020. En total hubo un incremento, decíamos, del 0.18% entre lo que se presentó como proyecto 6,096,385.8 millones de pesos a lo que se aprobó de 6,107,732,000.4 millones de pesos. Para revertir el deterioro de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad se hicieron incrementos reales de 8.8% y 1.4% respectivamente con respecto al presupuesto aprobado en el 2019. El presupuesto de egresos de la Federación incluye
4,000 millones de pesos para el otorgamiento de del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales también de la Ciudad de México. Entonces, aquí también hay un incremento importante en materia de recursos para poder atender uno de los temas más preocupantes del país, que es el tema de la seguridad pública. La Secretaría de Hacienda fue la que más incremento recibió, tuvo entre lo proyectado y lo aprobado un 11.8% más al pasar de 21,156,000.8 a 23,656,000.8. Los 2,500 millones de pesos que se debe al presupuesto destinado para las garantías líquidas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, que actualmente funcionan como organismo de fomento, pero que operará como banca de desarrollo. Entonces, este incremento en el presupuesto a la Secretaría de Hacienda tiene que ver con lo que ya se ha anunciado, la creación del Banco del Gobierno de México, que en este sentido tendrá como primera tarea la distribución de los recursos de los programas sociales, pero eventualmente abrirá sus acciones, sus actividades financieras a otros rubros para erigirse en uno de los bancos de nuestro país, en uno más de los bancos mexicanos, como ocurre también con Bansefi, como ocurre con Banorte, como que ocurre con Banco del Bajío, con Banregio o propiamente Banjército. Muy buenas noches, Brenda Mayor, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Continuamos con los puntos relacionados con el presupuesto de egresos de la Federación 2020 y decíamos, las secretarías que obtuvieron ampliaciones en sus presupuestos son la Secretaría del Bienestar, encargada de los programas sociales, la SADER, la de Seguridad y Protección Ciudadana, perdón, la de Cultura, la Semarnat, la SEP, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud. Son evidentemente secretarías que tienen una acción fundamental, una actividad protagónica en el marco del cuidado del bienestar de la población, de las condiciones de vida y de su mejoramiento, el acceso a servicios como el tema de la salud, el trabajo, la educación, el cuidado del ambiente, la cultura, la seguridad pública, pues son desde luego de la mayor relevancia e importancia, y estas secretarías obtienen un incremento en su presupuesto. El organismos más castigados fueron los llamados autónomos, con reducciones de lo proyectado a lo aprobado que van de 1.4% en la Comisión Federal de Competencia Económica a un 10.9% de reducción para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos institutos que habían sido fortalecidos de manera exponencial durante las administraciones anteriores y que esto dio lugar a un excesivo presupuesto, a una burocracia dorada que pues ensimismada en las mieles de sus privilegios presupuestales, dieron la espalda a la ciudadanía y dejaron de cumplir de manera significativa con su función, teniendo principalmente el compromiso con la clase política, con las élites financieras nacionales, con los grupos de interés, con los grupos de poder político y económico en el país, y que bueno, pues ahora tendrán que administrar adecuadamente sus recursos, que son sobrados, y atender a sus funciones, a sus compromisos de carácter social, ya no político, ya no económico, mientras que los recursos que se reasignaron pues van a ser destinados a las secretarías que tienen en su conjunto la responsabilidad de promover el bienestar social. El único organismo autónomo que no cambió su presupuesto entre lo presentado y lo aprobado fue el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el cual se mantuvo en los 16,572,000.8 millones de pesos. Y este organismo pues es estratégico precisamente porque la información que genera permite
tomar decisiones tanto a nivel gubernamental, federal, local, y también permite a la ciudadanía en su conjunto tener una fotografía, una radiografía de lo que está ocurriendo en el país en diversas actividades y rubros de su desarrollo. Buenas noches, Giovanna GS, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, otros aspectos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la austeridad republicana. Y aquí hay una asignatura pendiente que salvar, porque mientras se ha dicho en el marco de esta austeridad republicana que nadie puede ganar por encima de lo que percibe el presidente de la República, actualmente 108,000 pesos mensuales, y bueno, habrá un incremento que lo dejará en 112,000 pesos mensuales a partir del próximo año. Nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero resulta que todavía hay funcionarios que se resisten a violentar la ley, a violentar el acuerdo de austeridad republicana como política de ahorro de recursos y de administración adecuada de recursos del actual gobierno federal. Buenas noches, nos dice Giovanna GS, saludos, profe, excelente noche, gracias, igualmente, gracias por acompañarnos. Es el caso, por ejemplo, del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia siguen percibiendo 204,683 pesos mensuales. El consejero, consejeros de la Consejería de la Judicatura Federal, 204,683 pesos mensuales. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 200,105 pesos mensuales. Consejero presidente del INE, 143,000 pesos mensuales. Comisionado presidente de la COFESE, 143,000 pesos mensuales. Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, también el mismo monto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 140,081 pesos mensuales, aunque se ha anunciado ya con el nombramiento precisamente del activista Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, que habrá un programa de austeridad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que contempla, por supuesto, el recorte a los altos funcionarios en su percepción salarial, incluyendo a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El fiscal general de la República con 139,881 pesos. El comisionado del INAI, 133,860 pesos, y el presidente del INEGI, 122,325 pesos. Estos funcionarios se resisten a cumplir con la política de austeridad republicana. Buenas noches, Carmen Martínez, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos también. El presupuesto 2020, amigas y amigos, destina 20 millones de pesos para la atención a refugiados en el país. También en el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, se establecen 800 millones de pesos para el nuevo programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Se otorgan 350 millones de pesos al Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad de la educación superior que está establecida precisamente en la reforma educativa del gobierno actual. Para la Secretaría de Bienestar se hicieron ampliaciones por 8,365,3 millones de pesos para 3 programas del gobierno actual: del bienestar para adultos mayores, del bienestar para personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida. En el caso del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, obtuvo una ampliación por 455,6 millones de pesos. Los programas sujetos a reglas de operación, es decir, que están condicionados a observar las reglas para el ejercicio presupuestal de 2019, pasaron de 52 en 2019 a 63, es decir, habrá más programas sujetos a reglas de ejercicio presupuestal. Para sentar las bases de la autosuficiencia alimentaria se asignan 11 millones de pesos para el programa de producción para el bienestar, 10 millones de pesos para el programa de precios de garantía de productos alimentarios básicos, 1 millón de pesos al de crédito ganadero a la palabra y 1 millón al de fertilizantes.
se asignan 1.401.9 millones de pesos para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, entre los que se encuentran 197.2 millones de pesos para el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, en suma, amigas y amigos, lo que estamos viendo es que hay una apuesta por enfatizar el ejercicio presupuestal a programas de atención a los sectores más vulnerables en materia educativa, en materia de desarrollo social, en materia de fomento a proyectos productivos, a pequeños productores, a la micro, mediana y pequeña empresa. Y bueno, pues esto se caracteriza como una nota más de congruencia para el actual gobierno en materia de su política y desarrollo económico. Emma Armbia dice, ¿y usted sabe por qué siguen los campesinos plantados en la Cámara de Diputados por el presupuesto que se les asignó? Ah, bueno, pues muy sencillo, Emma Armbia. El asunto aquí es que está Antorcha Campesina. Antorcha Campesina es un grupo de carácter priista, un instrumento de golpeo de los gobiernos priistas que estaban acostumbrados a recibir directamente de manos del gobierno federal el presupuesto destinado al campo, es decir, sin que pasara por una secretaría federal, por secretarías estatales, el dinero público, el dinero de todos los mexicanos era entregado directamente a los líderes de Antorcha Campesina, líderes que se enriquecieron con el dinero público, líderes que lucraron con la idea de ser representantes del sector campesino, de los trabajadores del campo en nuestro país, y son los que están protestando, son los que mantienen sus protestas en la Ciudad de México y que evidentemente pues no están contentos porque no se les está entregando el recurso para que ellos se apropien de él y lo distribuyan entre sus allegados. Evidentemente hay también gente pues muy humilde que está siendo manipulada, que está siendo utilizada por estos caciques del campo y que pues mantienen las protestas, que mantienen algunas de estas manifestaciones, pero no perdamos de vista Antorcha Campesina, que son los que están llevando a cabo estas manifestaciones, son un grupo de choque priista, son un grupo que creció al amparo de los gobiernos priistas en el poder, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Esa es la razón, amiga Emma Armpía. Jennifer Reyes, muy buenas noches. Aranza RZ, muy buenas noches, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, amigas y amigos, hecha la aclaración y dada la información, continuamos con los contenidos etiquetados para el día de hoy. Continuamos con el contenido etiquetado hashtag Plan Nacional de Infraestructura. Y es que el día de hoy comentábamos, se anunció precisamente en Palacio Nacional el programa de infraestructura con inversión nacional para el próximo año, el Plan Nacional de Infraestructura de este gobierno. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del medio Reporte Índigo, publicado el día de hoy y que está firmado precisamente por el portal de el medio de comunicación Reporte Índigo. La nota se titula, nos dice Emma Armpía, ok, gracias. Y sí, pues estamos tratando de informar. Por supuesto, recuerden que este contenido informativo es puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis. La tesis la estamos dando acá con la información que les proporcionamos. Ustedes pueden contrastar esa información con quienes dicen lo opuesto y al final hacer un ejercicio de síntesis propia para construir su percepción de la realidad. Pero para eso estamos impulsando el espacio, amigas y amigos. Hay finanzas públicas sanas y hay confianza de empresarios, dice Carlos Slim. El empresario destacó el acuerdo entre empresarios y gobierno federal para invertir en infraestructura como un detonador del desarrollo.
El empresario afirmó que la inversión comparada con otros países como China y Corea es mínima. Países como China o Corea invierten montos para infraestructura enormes. Nosotros deberíamos estar pensando que este 5% que se anunció hoy sea un mínimo de inversión, aseguró el presidente de Grupo Carso. Entrevistado afuera de Palacio Nacional, Slim recalcó que hay finanzas públicas sanas, lo que genera un clima de confianza para la inversión privada. Dijo, hay finanzas públicas sanas, lo cual es fundamental para que fluya la inversión, el financiamiento y la confianza. Y por otro lado, una inflación muy baja. Se bajó de 4.8 al 3%, lo que es muy importante, aunado al aumento real del salario mínimo, detalló el empresario. El dueño del Grupo Carso y América Móvil recalcó que la mayoría de la inversión privada en infraestructura en nuestro país irá a parar a proyectos nuevos y se dará importancia a las telecomunicaciones. Además, recalcó que se levantará la economía del sureste del país, se crearán empleos en toda la República, millones de ellos de carácter directo, y se van a ampliar las inversiones durante 2020. Al detallar en qué invertirá la iniciativa privada, recalcó que el sector de telecomunicaciones será importante, además de carreteras, puertos y aeropuertos en una primera etapa, pues habrá inversión importante también en materia de energía y salud. Nos dice Ángeles Dávalos, Carlos Slim, el empresario que doblegó su orgullo y prefirió apoyar para que siguiera creciendo su capital. Sí, por supuesto, los empresarios no son tontos ni tampoco son almas de la caridad. No son tontos porque saben que invertir en el país les va a generar ganancias, y por otro lado no son almas de la caridad. También están viendo en la inversión para generar ganancias y para incrementar sus ingresos. Pero bueno, si esto va de la mano precisamente con la inversión en infraestructura para proyectos productivos que movilicen la economía, que generen empleo, que dinamicen el desarrollo y el crecimiento económico en nuestro país de manera igualitaria, es decir, con justicia social, pues bienvenida a la inversión. Y esto también es una paloma para la política económica del actual gobierno, por lo que nos está diciendo es que los empresarios tienen confianza en el país, tienen confianza en la política económica gubernamental, y por eso están también entrándole al quite para el desarrollo de infraestructura. Carlos Slim, mandamás, dice aquí la nota, el mandamás de empresas como Telcel y Telmex, aseguró precisamente que este año hubo muy poca inversión privada en infraestructura, pero se sentaron bases muy sólidas como las finanzas públicas sanas. Este martes, durante la conferencia matutina del presidente Obrador, se presentó el Plan Nacional de Infraestructura, que contempla 147 proyectos con una inversión privada de 859 millones de pesos. Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia, señaló que es un primer paquete de obras en donde después se presentarán los proyectos de energía y salud. Detalló que son en total 147 proyectos en los que la inversión privada total es de 859.022 millones de pesos, es decir, 42 millones 42.951 millones de dólares. A ver aquí, lo equivalente, a 42.191 millones de dólares. Bueno, pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Se anuncia hoy con bombo y platillo este Plan Nacional de Infraestructura, que evidentemente apunta a darle un acelerón importante, significativo a la economía de nuestro país, y con ello generar condiciones de bienestar para toda la población, no solo para unos cuantos, como estaban acostumbrados algunos de los empresarios oligárquicos, como el que nos menciona aquí Ángeles Dávalos, el caso de Claudio X González, que todavía está muy enojado porque a él y a otros de estos oligarcas les tumbaron el negocio que representaría solo para ellos del aeropuerto internacional en Texcoco, un aeropuerto que iba a estar inundándose constantemente y está requiriendo una inyección de recursos
a la cual se había comprometido el gobierno federal anterior y que evidentemente los mexicanos tendríamos que estar pagando, además de la corrupción en materia de los contratos asignados y la entrega de la infraestructura del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México a los privados para que hagan con esa infraestructura que nos costó a todos los mexicanos lo que ellos hubieran querido. Por fortuna eso no ocurrió, se canceló, se enterró ese proyecto de aeropuerto inundado literalmente por el lago de Texcoco, pero también inundado por la corrupción que lo generó, y se dio paso ya a la construcción, a la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación del aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez y la rehabilitación también del aeropuerto de Toluca, un aeropuerto internacional que tiene también buena capacidad de captación de vuelos nacionales e internacionales. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Hay proyecto de infraestructura próximo año y para el resto del sexenio se va a estar revisando mes con mes el avance de los proyectos, cómo se va trabajando. Esto se va a ir anunciando en la conferencia matutina del presidente y evidentemente pues todos tendremos acceso a la información para saber qué va de estos proyectos y qué condiciones de desarrollo se están generando para nuestro país. Pues enhorabuena y continuamos con el siguiente contenido, amigas y amigos, etiquetado con el hashtag bancazos no balazos, y es esto en alusión a una de las estrategias o uno de los rubros fundamentales de la estrategia de combate a la delincuencia organizada, a la delincuencia de cuello blanco por parte del gobierno federal actual en nuestro país. No más balandronadas, no más fantocherías, no más circo mediático y no más sufrimiento, no más daños colaterales, como decía el comandante Borolas, cuando por los operativos en contra de algunos cárteles, que no todos, porque no se atacaba, por ejemplo, al cártel de Sinaloa, con quien había arreglos, acuerdos por parte del comandante Borolas y su gobierno, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, claramente sobornado y vinculado a los narcotraficantes. Pues bueno, esta estrategia del actual gobierno tiene una beta importante que es la de la inteligencia financiera. Por supuesto está también el tema de combatir las causas de la violencia, que es de generar condiciones de desarrollo, de crecimiento, de apoyo a los sectores más vulnerables de la población, la creación de un cuerpo de élite como la Guardia Nacional para participar en materia de las tareas de seguridad pública, que además hubo una reforma constitucional que legaliza la intervención de este cuerpo en acciones de seguridad pública. Y por otro lado, pues está esta estrategia de inteligencia financiera, que es una de las estrategias que más se han utilizado en países que han padecido la delincuencia organizada, propiamente las países como Colombia, países como Italia, entre otros, pues han utilizado esta estrategia con muy buenos resultados. Golpear al crimen organizado donde más le duele y donde más le duele no es en las filas de sus sicarios, sino en las cuentas bancarias. A los delincuentes, a la delincuencia organizada no le duele que se le maten a los sicarios. Lo que sí le duele es que se le congelen cuentas, y en ese sentido la estrategia hashtag bancazos no balazos está dando resultados. Se anunció el día de hoy. Esta nota la retomamos del portal de la revista Proceso, publicada el día de hoy y firmada por la redacción del portal. Dice así: la Unidad de Inteligencia Financiera congela 330 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa, informa su titular Santiago Nieto. Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el cártel de Sinaloa.
La construcción del listado tuvo que ver con todas las áreas de inteligencia, dijo el funcionario que participó en el seminario sobre violencia que se llevó a cabo el día de hoy en el Colegio de México. De acuerdo con el funcionario, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son dos organizaciones delictivas supranacionales y por ello son prioritarias en la estrategia antilavado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo, amigas y amigos, el cártel de Sinaloa tuvo su crecimiento, su poderío como uno de los cárteles más peligrosos y poderosos, no solo de México, sino del mundo, durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. Durante los sexenios de estos dos corruptos expresidentes panistas es que el cártel de Sinaloa tuvo su mayor crecimiento y alcanzó su mayor poderío nacional e internacional. Por otro lado, el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo un crecimiento y un posicionamiento exponencial durante nada más y nada menos que el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahí lo tienen. Cada partido tiene su cártel, el PAN, el cártel de Sinaloa, el PRI, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Para que quede muy claro de qué estamos hablando cuando se menciona el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado. Alimentaron, quiénes la generaron, quiénes se sirvieron de estos delincuentes y que hoy se rasgan las vestiduras cuando se habla de la violencia generada por el crimen organizado en el país. Que no se nos olvide, el PRI tiene su cártel y es el cártel Jalisco Nueva Generación y el PAN tiene su cártel y es el cártel de Sinaloa. Buenas noches, Laus Reyes Trujillo, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Pero no solo eso. Buenas noches también, Edna Martínez Mendieta, gracias por acompañarnos. Bienvenida. No solo eso, Nieto Castillo abundó que existen otras 6 organizaciones delictivas principales a nivel nacional y han sido identificados otros 8 grupos locales que han cobrado fuerza en los últimos 3 años en los estados de Guerrero, Morelos, Guanajuato y Ciudad de México. Entre ellos se encuentran Guerreros Unidos, Los Rojos, el cártel de Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac y los Viagra. Y hay que señalarlo, el día de hoy cayó uno de los principales líderes en la Ciudad de México del cártel de la Unión Tepito. Esto se anunció en las horas recientes. El pasado 15 de noviembre, Proceso también informó que se han bloqueado 671 personas relacionadas con 7 cárteles, así como 752 cuentas que en total sumarían ya a la fecha 889 millones de pesos, algo así o poco más de 2.3 millones de dólares, que dan un aproximado de 935 millones de pesos en total, incautados, congelados hasta la fecha por parte de esta unidad de inteligencia financiera en contra de las cuentas del crimen organizado. Por ejemplo, hay que decirlo también, Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo, uno de los mayores productores de armas en el mundo, que le venden armas a los gobiernos, pero que le venden armas también a los delincuentes, como es el caso de los narcotraficantes en nuestro país. Y también Estados Unidos, uno de los mayores lavadores de dinero del crimen organizado. Muy buenas noches, Ana Guadarrama Trejo, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Uno de los principales Estados Unidos lavadores de dinero del narcotráfico en el mundo, hoy anuncia por medio de su presidente que estaría dispuesto a clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos. Y aquí la pregunta sería, ¿ha dado resultado que Estados Unidos nombre a determinados grupos como terroristas cuando eso ha beneficiado a la población o a los países en donde se encuentran estos grupos? Preguntémosle al pueblo iraquí, al pueblo iraní, al pueblo afgano, ¿cuándo funcionó que Estados Unidos determinara que ciertos grupos dentro de esos países fueran terroristas? ¿Cuándo los benefició? Lo único que generó es que Estados Unidos entrara, invadiera esos países
masacrara a todos sin distinción, tanto población civil como supuestos terroristas, finalmente bombardeara a esos países, afectara significativamente su infraestructura, se llevara los recursos energéticos, los recursos de esos países para sus arcas y dejara a esas naciones en la destrucción y en la extrema pobreza. Entonces, nombrar a los cárteles terroristas no resuelve el problema. En todo caso, apunta a que eventualmente se justifique la entrada de cuerpos armados de Estados Unidos a nuestro país. Evidentemente, esto es algo con lo cual el gobierno federal actual no está de acuerdo y ya se ha nombrado una comisión de alta negociación, de alto nivel ejecutivo para dialogar con el gobierno de Estados Unidos a partir de las declaraciones hechas el día de hoy por el presidente Donald Trump. Pero lo más importante sería, si realmente Estados Unidos quiere combatir al narcotráfico y si realmente quiere escuchar las voces de los afectados por la violencia, punto número 1, debe de combatir y prevenir las adicciones en su país. Sus jóvenes se están drogando de manera exponencial y no están haciendo nada al respecto. Debe de reducir, eliminar la producción de armas y la venta de armas a los delincuentes, porque están vendiéndole armas a los narcotraficantes. Y punto número 3, deben utilizar una estrategia de inteligencia financiera como la que está utilizando actualmente el gobierno mexicano y como la que han utilizado otros gobiernos para enfrentar a las mafias, decíamos, como el caso de Colombia, como el caso de Italia, como el caso de Rusia, también en aquellas latitudes del mundo que han logrado con éxito debilitar la estructura de la delincuencia organizada, de las mafias del narcotráfico, a partir precisamente de la inteligencia financiera. Estados Unidos, ¿quieres combatir el narco en tu territorio y en el mundo? Deja de consumir, deja de vender armas a los narcos y también deja de lavarles el dinero. Tú sabes dónde están, ustedes saben dónde está el dinero de los delincuentes. Están en sus casinos, en sus hoteles, en sus bancos, cotizan en la bolsa. Basta ya de simular. Esa es la verdadera razón del problema que estamos enfrentando, no solo en México, sino en el mundo. Y si el gobierno de Estados Unidos tiene realmente voluntad, hay que atacar en esos tres frentes. Pues vamos a estar comentando al respecto lo que ocurre en los próximos días, amigas y amigos. En este momento, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, había bloqueado 129 cuentas bancarias y a 373 personas solo al cártel de Sinaloa. Al cártel de Jalisco Nueva Generación le han bloqueado 301 cuentas y a 132 personas. Al de Santa Rosa de Lima, 85 personas bloqueadas y 211 cuentas bancarias. La información a la que tuvo acceso APRO detalla que el cártel de los Zetas en Veracruz se le han bloqueado 53 cuentas y 21 personas, mientras que a los Rojos de Guerrero 43 cuentas y 25 personas. Finalmente, al cártel del Golfo le han bloqueado 5 cuentas y 30 personas y al de la Unión Tepito y Antiunión 10 cuentas y 5 personas titulares respectivamente. Por otra parte, el titular de la UIF acusó al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de que todo lo que tocaba generaba actos de corrupción. Detalló que las investigaciones revelaron que una empresa, fíjense ustedes, amigas y amigos, había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros. Dicha organización presuntamente recibió $1 millón a través de una cuenta con sede en Panamá. En suma, Santiago Nieto dijo que hasta el pasado 15 de noviembre se tiene registro de 9,345 cuentas congeladas que están vinculadas con 1,221 presuntos delincuentes, entre los cuales se encuentra Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en nuestro país porque nada más y nada menos que se echó a correr, se dio a la fuga este
delincuente de cuello blanco. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, la estrategia de inteligencia financiera, hashtag bancazos no balazos, está dando resultados, está golpeando donde más le duele a la delincuencia organizada y también está dando cuenta de el contubernio entre la delincuencia organizada y los altos funcionarios de administraciones anteriores, como el caso de Emilio Lozoya Austin, quien ya se está dando cuenta de sus delitos, de su corrupción en agravio del erario público y de todos los mexicanos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y con esto cerramos la nota y también ya estamos próximos a cerrar la transmisión. Y ahora sí vamos a un tema que seguramente les habrá de interesar a muchas, a muchos, y que seguramente también va a generar polémica y nos va a sumir en el debate. A partir de esto, les invito a quienes nos acompañan a que externen su punto de vista sobre esta situación y a que nos compartan con un comentario cuál es la postura que tienen al respecto. El contenido al que nos vamos a referir lo etiquetamos con dos hashtags. Por un lado, hashtag contra la violencia de género, y por otro lado, hashtag acciones no desmadre. Vamos a retomar la nota publicada por el periódico El Sol de México el día de ayer, titulada Estas son las 11 acciones contra la violencia de género en la Ciudad de México. Como ustedes saben, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, el día de ayer, se anunciaron una serie de medidas tanto a nivel nacional como a nivel local, en el caso de la Ciudad de México, para seguir atendiendo el gravísimo problema de la violencia de género en nuestro país. En la Ciudad de México finalmente se ha decretado la alerta de género, lo cual debería haber ocurrido ya en las administraciones anteriores y también debería y debe ocurrir en los estados de la República, como el caso del Estado de México, entre otros estados con altos índices de feminicidios en su población. Y bueno, por otro lado, ocurrió en el marco de este día y de la presentación de acciones por parte del gobierno federal, la manifestación para rechazar, para denunciar la violencia de género, y lamentablemente esta manifestación, una vez más, como ha venido ocurriendo en manifestaciones anteriores, se vio envuelta en estallidos de violencia que, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, amigas y amigos, pues son claros actos de provocación. Los colectivos que organizaron la marcha no están a favor de la violencia. Es claro que estas encapuchadas, como ha ocurrido en la presencia de encapuchados en otras manifestaciones, son provocadores, son gente infiltrada en estas manifestaciones para generar el caos, para generar el terror, para detonar la violencia y para eventualmente invitar a las autoridades, incitar a las autoridades a caer en la trampa de la represión. De inmediato, si los cuerpos policíacos actúan, van a llamarse a la represión, van a victimizarse, van a decir que son víctimas de la autoridad, que por qué se les combate cuando están ejerciendo su libertad de expresión. Pero a ver, amigas y amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿La libertad de expresión justifica, legitima el ejercicio de la violencia? ¿Justifica, legitima el ejercicio de la violencia una protesta contra la violencia? Más aún, ¿es justificable en el marco de una manifestación contra la violencia de género, contra la violencia en contra de las mujeres, que las mismas o algunas de estas manifestantes encapuchadas ejerzan violencia contra otras mujeres que están realizando su trabajo, como fueron las mujeres policías que acordonaron la marcha y que fueron siguiendo al contingente? El problema que se está tratando de visibilizar o colocar en la conciencia colectiva de un país, de una sociedad como la nuestra, se va a anclar de manera adecuada y significativa en la memoria de los mexicanos, de las mexicanas, a partir de estos actos vandálicos, de estos actos en contra de la infraestructura de la Ciudad de México,
de monumentos, de comercios, de espacios públicos que al final nos cuestan a todos los mexicanos, que todos los mexicanos pagamos con nuestros impuestos y que al final, evidentemente, el problema de la violencia de género es un problema que nos afecta a todos, que nos compete a todos. Pero ¿de qué manera vamos a lograr sensibilización, conciencia, participación, coordinación de esfuerzos ciudadanos, de organizaciones sociales, de las propias autoridades locales, de las propias autoridades federales para combatir todos juntos este flagelo que es la violencia contra las mujeres, las terribles estadísticas que tenemos en materia de violaciones, de desapariciones, de feminicidios en contra de las mujeres? ¿De qué manera vamos a poder concientizarnos y articular esfuerzos? ¿Esta es la manera? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su postura al respecto? Por supuesto, desde aquí y desde cualquier espacio condenamos la violencia en contra de cualquier persona, mucho más en contra de las mujeres. ¿De qué manera podemos trabajar todos juntos? Preguntémonos. Y no caer en la trampa de los provocadores, porque es claro que estas mujeres o estos sujetos encapuchados que vandalizaron, que provocaron, que agredieron a reporteros, que agredieron a mujeres policías, que agredieron a ciudadanos que iban pasando por ahí o que no están de acuerdo con su manera de expresarse y de manifestarse, evidentemente estas mujeres no representan la iniciativa del colectivo que se manifestó. Y evidentemente estas mujeres no están, o estos sujetos, no sabemos, porque están encapuchadas, encapuchados, no están poniendo por delante la violencia contra la mujer. O díganme, ¿de qué manera vandalizar un monumento público va a disminuir el índice de feminicidios? ¿De qué manera los vidrios rotos van a evitar que se sigan violando mujeres? ¿De qué manera agredir a otras personas va a evitar que se siga cometiendo un acto de violencia de género? Este es el asunto que tenemos que poner a discusión todos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, en los distintos espacios públicos en los que nos desenvolvemos. Desde una perspectiva autocrítica de qué manera somos partícipes y reproductores de esta violencia de género, y hombres y mujeres por igual. De qué manera podemos realizar acciones pequeñas que al final son grandes acciones dentro de nuestras familias para combatir la violencia de género, en nuestro trabajo, en nuestras localidades, en el día a día en el que interactuamos y que pasamos por distintos espacios públicos. ¿Cómo podemos coordinar esfuerzos? La verdad es que el tema de la violencia en general y la violencia contra la mujer se puede combatir y lamentablemente también se reproduce desde la familia, desde nuestras prácticas, desde lo que legitimamos que las mujeres pueden o deben o no pueden o no deben hacer por el hecho de ser mujeres al interior de nuestras familias. Ahí empieza el asunto. ¿Qué les permitimos y qué no les permitimos por el hecho de ser mujeres? ¿O qué decimos que pueden y deben hacer porque son mujeres? ¿Y qué decimos que pueden o no deben hacer porque son mujeres? Y ahí empieza una lógica de reproducción. ¿Quién hace las labores domésticas? ¿Quién se encarga de cuidar a los hijos? ¿Quién en un momento dado debe de aceptar ser violentada porque no genera un ingreso para el grupo familiar? O sea, son situaciones abominables que están enquistadas en el imaginario social, en el imaginario colectivo y que se reproducen en la familia, en las escuelas, en las instituciones, en las empresas. ¿Cuántos casos de acoso, cuántos casos de violencia, de maltrato conocemos? Y desde que los conocemos y los callamos, hasta que en algún momento hay quienes son partícipes de esa reproducción y se legitima. Acabo de estar, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guerrero el sábado, di una plática sobre temas de investigación educativa y les hablaba yo de la importancia
de abordar temas que generalmente son invisibilizados, que son borrados de las instituciones, pero que afectan el proceso educativo. Y de inmediato se levantaron las mujeres y empezaron a hablar de corrupción, de trato diferenciado para asignación de plazas por el hecho de ser mujeres, de acoso sexual por parte de maestros a las estudiantes. De inmediato empezó a salir, pero bueno, entonces en las instituciones, así como en las familias y en los distintos espacios públicos, reproducimos estos fenómenos. Y esto es lo que debemos de discutir, porque esta discusión es lo que nos va a llevar a tomar acciones. Esta discusión es lo que nos va a llevar a tomar conciencia. Esta discusión es lo que nos va a llevar a articular esfuerzos como sociedad y con las autoridades para definir políticas públicas, programas de atención a la violencia que erradiquen de una vez por todas este terrible flagelo. Pero lo que no nos va a llevar bajo ninguna circunstancia a resolver el problema es más violencia. ¿O ustedes qué opinan? Esa es la postura que yo tengo y definitivamente creo que la manifestación del día lunes fue legítima, que la causa es por demás importante de retomar, de concientizar y de enarbolar en cualquier sector de nuestra sociedad. Pero también creo que hay grupos infiltrados de provocadores que están generando esto y que por ahí hay quien puede caer en la trampa de la violencia, tanto del lado de los manifestantes como del lado de las autoridades y generar los choques que ahí sí los grupos opositores al actual gobierno y que particularmente que estén patrocinando a estos infiltrados, a estos provocadores, van a sacar su ganancia y su raja política porque de inmediato van a salir a decir que están siendo reprimidos. Entonces, no caigamos en esa trampa, no reproduzcamos la violencia en ninguno de sus tipos, ni tampoco legitimemos ningún tipo de violencia. Mujeres manifestándose en contra de la violencia en la mujer, contra la mujer, golpeando a mujeres policías que en todo momento mantuvieron la calma, que no reprimieron porque traían la instrucción de no reprimir la manifestación libre de las ideas, no limitar el derecho a la manifestación de los ciudadanos, pero fueron agredidas. Y perdónenme, pero muchas de los trabajadores, de las trabajadoras que están limpiando y resarciendo los daños a los espacios públicos son mujeres. Las están poniendo a trabajar más de la cuenta por un acto de manifestación en contra de la violencia de las mujeres. Entonces, es algo verdaderamente paradójico. Si estos destrozos y estas situaciones nos llevan a bajar los índices de violencia a la mujer, díganme dónde les ayudo. Díganme a dónde vamos, qué vamos a desmantelar para que podamos en ese sentido resolver el problema. Pero el asunto no es así. E insisto, yo creo que los que detonaron la violencia y que han detonado la violencia en otras manifestaciones son infiltrados, son gente pagada, profesional del desorden, que están siendo financiados por grupos de choque para generar caos, para repite y se repite la historia y no entendemos, nos dejamos llevar por esos grupos de infiltrados. Ese sí es algo que no debemos de perder de vista. También los actos vandálicos que se dieron las semanas previas en rectoría, pues hay que tenerlos en cuenta porque definitivamente algo está pasando y alguien quiere sacar raja política de estas acciones. Gracias, Shinji Wok. Elia Estrada, buenas noches. Que se incorporan a la transmisión, gracias por acompañarnos. Ellen Herrera también, decíamos, maestro José Luis Contreras, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos comentando aquí este tema. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a dar cuenta y con ello cerramos la transmisión. Las acciones que se anunciaron por parte del gobierno de la Ciudad de México para atender este tema. Presentar la iniciativa de ley para la creación del registro público de agresores sexuales. Este es un tema importante. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la iniciativa de la llamada Ley Olimpia que sanciona el acoso y la violencia digital, así como la iniciativa de ley
por la que se crea el banco de ADN para uso forense, para la persecución de los delitos sexuales, fortalecer las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de ley de la Fiscalía la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de mujeres víctimas de la violencia, incrementar el número de senderos seguros del programa Camina Libre, Camina Segura, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio público. 6. Fortalecer las acciones de programas Viajemos Seguras y Protegidas en el transporte público y por plataformas. 7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con perspectiva de género y de derechos humanos. 9. Conformación de una auditoría social de procesos en materia de procuración de justicia. 10. Creación de la unidad especializada de género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos cometidos en contra de las mujeres. Y 11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. A ver, amigas, amigos, ¿qué tal, por ejemplo, aprovechar el poder de las redes sociales para enviar, prevengan, que sensibilicen y que combatan el problema de la violencia de género en nuestro país? Por ejemplo, ¿qué tal si impulsamos un reto en donde a través de un video mostremos acciones concretas que hacemos cada uno de nosotros en el día a día para combatir, para prevenir, para erradicar la violencia de género? Hashtag contra la violencia de género. Hagamos un reto. Les invitamos desde el espacio ciberterritorial, ciberterritorio informativo. Desde luego también invitamos desde el espacio ciberterritorio socioemocional. Seguramente Ángeles Dávalos va a querer participar en este reto. Impulsemos en redes sociales con nuestros contactos un hashtag contra la violencia de género y hagamos un reto, un desafío. Colguemos un video con el hashtag contra la violencia de género, modelando acciones que hacemos en lo cotidiano para combatir, para erradicar, para prevenir la violencia de género en nuestro país. ¿Qué les parece? Evaluamos la próxima semana qué ocurrió con el reto, a cuántas personas llegamos, si logramos incentivar a otros para participar en el reto, y colgamos los videos en redes sociales y vamos a empezar a viralizar. Estas son acciones concretas que pueden apuntar a la sensibilización para combatir este problema de la violencia de género. Desde luego, los espacios públicos, el diálogo en la familia, en el trabajo, en los diferentes ambientes en los que nos desenvolvemos, hablar del tema, hablar del problema, sensibilizar, visibilizar las prácticas que se están realizando relacionadas con la violencia de género, y a partir de ello generar un replanteamiento de nuestro comportamiento en la sociedad. Pues bueno, les invitamos, ahí está el reto, hashtag contra la violencia de género. Vamos a empezar a postear acciones y a ver qué resulta. La próxima semana vamos viendo cómo resultó el reto y vamos dándole seguimiento. Sinji Wog nos dice, y peor aún, las personas que no lo saben solo opinan por lo que los medios muestran. Efectivamente, es que es ahí donde yo digo, estos son provocadores. Cuando los medios masivos de comunicación empiezan a filmar esas acciones y a repetirlas una y otra y otra y otra vez, definitivamente ahí está clara una estrategia para sembrar el terror, el caos, el encono, la desestabilización. Y eso es parte de las estrategias que también mencionamos en otras emisiones de los llamados golpes blandos. Se siembra en la percepción de la ciudadanía que hay inestabilidad, que hay caos, que hay desorden, y desde ahí se justifica cualquier cantidad de aberraciones. Cuando los medios de comunicación masivos focalizan su atención en ese tipo de actos de violencia y los reproducen una y otra vez, la conclusión es clara, amigas y amigos. Lo que se está tratando es de generar un clima de incertidumbre, de inestabilidad y de terror en la población. Entonces, no caigamos en la trampa de la violencia en ningún sentido. MRP, estoy de acuerdo, pero qué feo que haya gente que se preste a realizar vandalismo por dinero, por gente,
así no progresamos. Y hay gente que vive de eso. Hay auténticos ejércitos de mercenarios que se rentan precisamente para infiltrarse en las manifestaciones y generar el desorden, el caos. Por supuesto, los grupos de interés político y económico desplazados en el actual gobierno, pues están haciendo su trabajo para golpear a las manifestaciones públicas y con ello generar inestabilidad. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar lo ocurrido en los últimos días en la agenda Me Canso Ganso, hashtag agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, y con esto ya estamos despidiendo la transmisión. El 19 de noviembre se decía en conferencia el presidente hacia una economía moral, la presentación del libro del presidente de la República hacia una economía moral, planteando un modelo alternativo de desarrollo que es el fundamento de la política de la cuarta transformación. Ya está en las librerías y ya se puede descargar en Amazon y Google Play. Dicho sea de paso, ha roto récord de ventas, se ha posicionado como el número 1 de ventas por Internet este libro, que ha despertado un gran interés en propios y extraños. El 19 de noviembre también el presidente anunciaba, me entrevisté con el ministro de Singapur, Lee Hsien, es el primer jefe de Estado de Asia que nos visita. Hicimos el compromiso de fortalecer relaciones económicas y elaborar un plan para el manejo de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos e impulsar el istmo de Tehuantepec. Buenas noches, Lupita Romero, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Ya estamos despidiendo, pero pueden ver la repetición por Facebook o en el canal de YouTube Ciberterritorio Informativo. También el 19 de noviembre se anunciaban los festejos por el aniversario de la Revolución Mexicana, el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre se posteaba el video del desfile el desfile precisamente conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución. El 21 de noviembre, en conferencia de prensa, se decía: llevamos a cabo el cambio de manera pacífica, sin violencia y con gobernabilidad. El 21 de noviembre también decía el presidente: se le atribuye a Cicerón la frase: la historia es la maestra de la vida. No podemos olvidar las gestas de nuestros antepasados si queremos transformar la realidad. Les recomiendo que vean la breve representación de ayer en el Zócalo. Hubo una representación en el marco del desfile y de la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución, una representación precisamente de esta gesta histórica. El 22 de noviembre se dijo en conferencia de prensa: los ministros no deben de ser mercaderes ni traficantes de influencias, sino gente honesta. Esto en el marco del proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia. El 23 de noviembre se dijo: hoy se celebra el Día de la Armada de México en homenaje a Pedro Sainz de Baranda, quien en 1825 derrotó a las fuerzas españolas que mantenían tomado el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, reafirmando nuestra independencia. El 23 de noviembre. Buenas noches, amigas y amigos. Nada más para despedir la transmisión. No me había percatado que se descargó el teléfono y por eso se nos cortó ya hacia el cierre. Pues nada más agradecerles nuevamente el amable favor de su presencia. Estábamos cerrando con los contenidos relacionados con la agenda, hashtag agenda Me Canso Ganso, sobre el hashtag contra la violencia de género a partir del día de mañana, impulsarlo en redes sociales, colgando un video con el hashtag contra acciones que prevengan, que combatan, que erradiquen la violencia de género en nuestros contextos de incidencia. Y bueno, reitero, mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy 26 de noviembre del 2019, esta fue la transmisión número 63 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido de la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, síntesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la vida nacional. Les invito desde luego a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo, Manuel López Sáenz.
Denle like a los videos, compártanlos, suscríbanse para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Acompáñenos el próximo lunes a las 9 de la noche en la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Agradezco a todas y todos quienes nos acompañaron en esta transmisión el día de hoy. Les mando un abrazo fuerte, un saludo y bueno, pues les deseo que descansen y que continúen la semana de manera exitosa. Muy buenas noches a todas y todos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.